usted me mandó un título demasiado largo, extraño, me metía cosas, palabras raras. ¿De qué va a hablar, Vamos a hablar de algo muy licenciado? simple. Neo-Fukuyanismo o el futuro de las ilusiones modernas. Vamos a tratar de refutar de alguna manera, o por lo menos dar una visión crítica, porque no creo que estemos a la altura para refutar a Fukuyama, que es, porque todavía está en vida, es un politólogo norteamericano de origen japonés, ¿no? Como sugiere su apellido. Digamos que tiene él es investigador, docente universitario en universidades prestigiosas, y ya era conocido antes de lo que voy a comentar ahora, porque había acertado una predicción de la debacle o la implosión de la Unión Soviética, naturalmente varios años antes de que ocurra. Bueno, así que, pero a partir del suceso, tomó mucho más relevancia su figura, obviamente, se lo empezó a escuchar más. Y él, aprovechando eso, es que sacó un libro que hablaba del fin de la historia y el hombre nuevo, algo así. Bien, en el cual él interpretó que debido a que había caído precisamente la Unión Soviética, pero más que, digamos, el régimen, había caído en descrédito el marxismo, digamos, o el socialismo práctico, etcétera, etcétera. Dice, bueno, acá claramente nos enfrentamos a a la victoria de la democracia liberal y la economía de mercado, que son el binomio, digamos, que con lo cual podemos hablar de un fin de la historia. ¿Por qué? Pero no es que no iba a suceder más nada y la vida de la humanidad iba, digamos, a perecer o simplemente diletar por ahí. No, él digamos es un filósofo digamos con formación hegeliana, entonces él estaba pensando en la historia, vamos a ser muy simples porque si no, digamos, Hegel decía que la historia es una evolución hacia un determinado, digamos, una determinada línea que la misma humanidad a través de sus épocas, digamos, sin percibirlo, va caminando, va evolucionando. Es decir, la evolución implica, ¿no es cierto?, un camino, un progreso continuo. Y él decía Hegel, que eso se plasma en lo moral, digamos, y la evolución de las relaciones sociales. De alguna manera, toda la humanidad camina a través de una utopía, hacia un final feliz. Pero él decía que nunca lo iba a conseguir, ¿no? Sin embargo, Fukuyama, dándole una vuelta, por supuesto, a un discípulo, pero 100 años de diferencia, de distancia, él va a decir que, a diferencia de Hegel, que sí hemos llegado. Esto lo dijo hace 30 años exactamente, ¿no? Es decir, hemos llegado, ¿por qué? Porque ya después de la democracia liberal y una economía libre, una economía de mercado, no hay nada mejor que lo pueda superar. Entonces, él incluso estaba viendo, recordemos que si tiene su origen japonés, es un profesor prestigioso, con lo cual es rico, viviendo en Estados Unidos, ¿no? Y lo dice desde ahí. Ahora, Fukuyama va a decir, sí, llegamos a la felicidad, porque esto es el producto de la transformación de la organización social de toda la humanidad. Entonces ahí nos interesó, me interesó. Digo, está hablando de la humanidad. Es decir, realmente el American Way of Life, digamos, solamente está en Estados Unidos, Canadá, algunos países de Europa y Japón. Japón y Corea. Vamos a incluir a Corea. Sí, Corea del Sur. Corea del Sur, sí, claramente. Digo, y nada más. El resto, ¿qué pasa? Pero él tiene una respuesta para eso y va a decir que tarde o temprano va a llegar a todo el mundo, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, una especie de derrame. Claro, exactamente. No, naturalmente. Él es justamente uno de los filósofos que va a dar sustento a la teoría del derrame. Él fue optimista, ¿no? En realidad, porque dice más pronto que tarde, ahí se va a solucionar también y se va a extender a África, a todos lados. Todos lados va a haber el mercado libre y la sociedad con plenos derechos, etcétera, etcétera.
le salió a discutir otro gran politólogo muy conocido, falleció hace un par de años, que es Samuel Huntington, digamos. Que, digamos, él escribió varios libros que son muy difundidos, muy estudiados, otro profesor también de fuste, otro conferencista, pero este conferencista, digamos, además tenía llegada al Pentágono, era un de frecuente, también digamos, era un conferencista auditorio. millonario. Más que llegada, Sí, bueno, salía de ahí, salía. Daba órdenes, yo creo que más. Bien, bueno, de cualquier modo, él va a tener otra teoría y dice, señor, no, usted está equivocado. ¿Por qué? Porque la sociedad, digamos, que se rige bajo el capitalismo y la sociedad libre, etcétera, etcétera, es propia de la cultura de la civilización americana. El resto del mundo, hay 6 otras culturas que no solo no tienen nada que ver, sino que van a confrontar, porque, digamos, sus escalas axiológicas no son compatibles. O sea, quiere decir que son opuestas incluso en algunos casos, o son disímiles. Con lo cual, esto, digamos, del fin de la historia no se va a poder dar precisamente porque vamos a estar en una guerra continua. Dicho esto, llamó al presidente Bush, esto es casi una morada, pero y le dijo, ataca a Irak, bueno, en fin, es decir, digamos, pero el mundo, mientras estos dos filósofos norteamericanos muy prestigiosos y ricos estaban discutiendo acerca de lo que se venía, digamos, y vamos a decir que a partir de que eran justamente 2 norteamericanos, o sea, estaban atrás del hegemón, digamos, tuvieron bastante razón en, digamos, hasta cierto extent, digamos. Por ejemplo, cuando dijo esto, recién se estaba desarticulando la Unión Soviética y los países del este europeo estaban del otro lado todavía, apenas estaban bajando de a poco la cortina de hierro. ¿Qué hicieron? Todos los países del este, digamos, ex órbita soviética, todavía son furiosos neoliberales. O sea, en eso tuvo la plena certidumbre. Claro, pero él decía, bueno, algunos conflictos va a haber, pero ¿por qué es criticable la posición de Fukuyama? Porque él añoraba eso, es decir, una sociedad en equilibrio, con algunos conflictos puntuales, pero que todo el mundo, como decías vos, Patricia, el derrame. Entonces, nos va a llegar a todos y vamos a estar todos con fe, digamos, satisfechos, conformes, etc. Bueno, a 30 años vista, no es seguimos esperando el derrame. Exactamente, incluso más. En algunos casos estamos peor todavía, ¿no? Estamos reciclando siempre los problemas y demás. Bien, entonces, esto del fin de la historia tendría razón si no hubieran emergido, y afortunadamente, eso lo decimos desde nuestra escala axiológica, que hay otras alternativas, ¿no? Es decir, si no estaríamos condenados a lo que Hegel pensaba que era la evolución, porque también pensaba, igual que Huntington, igual que Fukuyama, desde una posición de superioridad. Es decir, bueno, el mundo se va a arreglar y vamos a estar todos conformes porque, digamos, se va a implementar nuestro sistema de vida. Es decir, nuestro sistema político y nuestra visión de la economía, ¿no? Y como es nuestra, nosotros la tenemos clara, así que le vamos a decir a todos lo que tienen que hacer. Y de hecho que lo han hecho, lo vienen haciendo, digamos. Y aquellos que más o menos lo contradicen, guerra, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso digo, es importante eso. Pero bueno, en definitiva, vamos, ellos hablan también de incluso porque tienen alguna connotación moral, así como Hegel decía, bueno, la evolución humana, de la civilizatoria, va cada vez ampliando los derechos, por ejemplo, cada vez va, porque tiene una carga ética, moral y ética la civilización. También lo podemos poner en duda, pero él decía, incluso ahora estoy hablando de Hegel, decía que la evolución humana tenía una forma de una escalera, pero una escalera caracol, o sea, muy inteligente en ese sentido. ¿Por qué? Porque, digamos, cada tanto da una vuelta para atrás, ¿no? Dice, pero siempre para arriba. Claro, porque si no, ¿cómo explicaríamos el Holocausto, por ejemplo, ¿no? Es decir, y tantos otros desastres, ¿no? Modernos, incluso actualmente. Bueno, así que
Hegel decía, no, la civilización, repito, siempre va a ir marchando detrás de una utopía, pero va a ir evolucionando, nunca va a llegar al mundo feliz. Fukuyama dijo, no, Hegel, vos te equivocás. Se lo dijo en la tumba porque decía más de 100 años. Pero dijo, en realidad hemos llegado, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, la posmodernidad empezó a criticar, digamos que esto es una corriente de pensamiento, empezó a criticar los Fukuyama. O sea, son del mismo palo, diríamos, ¿no? Así en el barrio, pero empezó a criticar porque dice, pará, que no estamos estabilizándonos, al contrario. Es decir, hay problemas económicos y macroeconómicos en todo el orbe, en todo el mundo. Es decir, como esto, que aplicando la teoría neoliberal y demás, no solo no estamos dando satisfacción a las demandas sociales de ciertas sociedades, sino mucho menos a toda la humanidad. Bien, entonces hay voces divergentes, pero mucho más que eso, porque en todo caso hablan de cuestiones reformistas, sí, y van permeando incluso en la intelectualidad que se dice progresista. Voy a decir algo medio polémico, pero es mi visión, por supuesto, y me hago cargo. Incluso Ernesto Laclau, que nosotros todos decimos, bueno, un hombre que contribuyó intelectualmente muchísimo a lo que es los gobiernos populares, digamos, el populismo en sí, en el buen sentido, etcétera, etcétera. Sin embargo, él mismo admitía de que ya no era, por el tema cultural, ya no era posible hacer una revolución social, ya no había margen, sino que nos teníamos que conformar con una reforma, a lo sumo, ¿no? Por eso él ponderaba ciertos gobiernos, los nuestros, los latinoamericanos, ¿no? Pero decía que ya no había posibilidad. Bueno, en el medio de todo esto estamos viviendo esta época que es de posverdad, digamos, ¿no? Que las fake news, y etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cuál es, digamos, y el mundo se sigue rigiendo por estas normas? Y el discurso es de que, ¿vieron? Cayó la Unión Soviética, pero ahora que Rusia resurgió materialmente, digamos, se remilitarizó y demás, ahora tenemos que tenemos que combatirla, digamos, ¿no? Y para eso vamos a usar Ucrania, que nosotros, ¿no? Como vehículo, ¿no? Canal, que en realidad esta confrontación tiene que ver con esto, tiene que ver con que la teoría de Fukuyama en realidad ya se advierte en todo el mundo que no es así, que digamos no tiene sustancia ya, y que hay otras voces que se contraponen, y además todos los movimientos sociales que surgieron en el tercer mundo especialmente. Segundo final para cerrar su columna, licenciado. No, simplemente eso, digamos que adherimos a esa, hay que recuperar el Estado. Primero hay que recuperar el Estado, punto, ¿no? Como foro, como arena de debate. No hay, digámoslo, no hay debates, no hay en los medios, por ejemplo, pero eso realmente es una técnica, es una estrategia desplegada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Debate tenemos? Sí. Todos los canales de televisión, de aire y canales de cable, tienen programitas donde debaten, tocan la actualidad, pero que conformados por, digamos, opinólogos, todólogos, ningún profesional casi, virtualmente. En general son periodistas que, dedicados o no, porque hay casos que son, digamos, algunos no son periodistas. Por eso digo, hay panelistas que ni siquiera periodistas son, y sin embargo, digamos, dan debate amplios, digamos, y se supone que sesudo sobre temas internacionales que son harto complejos, digamos, con lo cual pero es todo parte, digamos, del armado. Totalmente. Así que bueno. Música, y seguimos con Agenda Abierta 21.